Amados hermanos y hermanas en Cristo, mi nombre es Elías Montenegro, pastor por la gracia de Dios, y tengo 58 años de vida dedicados al servicio del Altísimo. Hoy, mi corazón me impulsa a compartirles una revelación que sacudió los cimientos de mi alma y me mostró la cruda realidad de las tinieblas. Prepárense, porque lo que escucharán a continuación es una advertencia divina, un vislumbre del abismo que pocos mortales han presenciado. Antes de sumergirnos en esta perturbadora experiencia, les pido por favor que compartan en los comentarios. ¿Qué significa para ustedes la traición en el ámbito espiritual? Su perspectiva es vital. Era una noche como cualquier otra, sumido en una oración profunda, buscando la comunión con el Padre. Mi espíritu se elevaba, las palabras fluían desde lo más íntimo de mi ser, cuando de repente una punzada gélida atravesó mi pecho. No era dolor físico, sino una sensación de horror absoluto, como si la misma esencia de la desesperación me envolviera. Mis ojos se cerraron por un instante y al abrirlos de nuevo, el humilde aposento donde oraba se desvaneció, reemplazado por un paisaje de terror indescriptible. El aire era denso, sofocante, impregnado de un hedor acre a azufre y carne quemada, un aroma que jamás abandonará mi memoria. El sonido, el sonido, miles de lamentos, gritos desgarradores, un coro cacofónico de almas atormentadas que resonaba en la eternidad sin cesar. No había luz, solo un resplandor rojizo intermitente que emanaba de grietas incandescentes en el suelo, revelando figuras sombrías que se retorcían en un suplicio incesante. Fui arrastrado, no por fuerza física, sino por una compulsión espiritual irresistible, hacia un vórtice de tormento. Allí, en medio de las flamas que danzaban con furia endemoniada, distinguí una silueta. Al principio, era solo una sombra más entre las incontables almas perdidas, pero a medida que me acercaba, la imagen se hizo más nítida y un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Era él, inconfundible, con el rostro distorsionado por la agonía y la culpa. Era Judas Iscariote. Sus ojos, antaño reflejo de avaricia y engaño, ahora eran pozos vacíos de sufrimiento, fijos en la nada, pero reflejando un tormento que trascendía la comprensión humana. Su piel, marchita y resquebrajada, parecía desintegrarse bajo la acción de un fuego que no consumía, sino que eternizaba la tortura. Cada fibra de su ser clamaba por alivio, por un fin a su existencia, pero la muerte no existe en ese abismo, solo la perpetua agonía de lo que dice Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. De las profundidades de la negrura, una voz cavernosa, cargada de malicia primordial, se alzó. No era la voz de Dios, sino el susurro serpentino de la antigua maldad, una presencia tan antigua como el tiempo mismo. Judas, con un esfuerzo sobrehumano, levantó su rostro hacia esa oscuridad impenetrable y sus labios resecos balbucearon palabras que me helaron la sangre. «Libertad, quiero escapar de este tormento, lo que sea», imploró con una desesperación que desgarraba el aire. La voz de las tinieblas respondió con un eco burlón. «El precio es alto, traidor. La eternidad no se regatea, pero la astucia siempre encuentra una rendija». En ese instante comprendí con horror lo que presenciaba. Judas Iscariote, el que entregó al Mesías por 30 piezas de plata, estaba pactando con el mismísimo príncipe de las tinieblas. La visión se intensificó.
Vi cómo una energía oscura, maleable y corruptora se extendía desde la sombra, envolviendo a Judas. Sus gritos de agonía se transformaron en una risa gutural y demencial, un sonido tan antinatural que mi alma se encogió de terror. Un brillo maligno apareció en sus ojos y la desesperación de antaño fue reemplazada por una determinación fría y calculadora. Un trato había sido sellado. El diablo, siempre astuto, como bien nos advierte 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y encontró en Judas un instrumento maleable. El pacto no era para redimirlo, oh no. Era para liberarlo de su tormento físico, sí, pero a cambio, su esencia, su misma alma corrompida, sería utilizada para sembrar la discordia y la confusión entre los hijos de la luz. Él no escaparía de la condenación eterna, sino que su condena se transformaría en una herramienta para la perdición de otros. La traición original de Judas es solo un eco de su renovado compromiso con la oscuridad. El escenario infernal comenzó a desvanecerse, pero la imagen de Judas, ahora con una sonrisa macabra en su rostro atormentado, quedó grabada a fuego en mi mente. No era una liberación, sino una reasignación. Él sería un agente del caos, una sombra operando en el mundo, aprovechando la debilidad humana para sus propios designios perversos. El que fue hijo de perdición, como lo llamó nuestro Señor en Juan 17:12, ahora era un emisario de la perdición. Desperté sobresaltado, empapado en sudor frío, el hedor del azufre aún en mis fosas nasales, los gritos de tormento resonando en mis oídos. Mi corazón latía desbocado, no solo por el horror de la visión, sino por la imperiosa necesidad de compartir este mensaje de alerta. La realidad del infierno es tangible y las artimañas del enemigo son más sutiles y perniciosas de lo que imaginamos. Hermanos, no se engañen, el mal no siempre se presenta con cuernos y cola. A veces adopta formas insospechadas, incluso de aquellos que parecen redimidos o figuras históricas usadas por las tinieblas para confundir al rebaño. Este pacto de Judas no es una leyenda, sino una advertencia de la astucia diabólica. Su escape no fue liberación, sino una condena aún más perversa. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 11:14 que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Qué pasaría si la figura de Judas, liberada de su tormento directo, fuera usada para engañar a muchos, presentando falsas doctrinas o sembrando cizaña? La posibilidad es aterradora y real. Debemos permanecer vigilantes, discerniendo los espíritus, como nos exhorta 1 Juan 4:1. Esta visión no fue para mi edificación personal, sino un llamado urgente a la Iglesia de Cristo. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como leemos en Efesios 6:12. Judas, liberado de sus cadenas físicas, es un recordatorio de que el enemigo opera con desesperación creciente, aprovechando cualquier fisura en nuestra fe. Amados, la traición existe en múltiples formas y el espíritu de Judas no ha desaparecido, solo se ha manifestado de una manera más insidiosa. La avaricia, el engaño, la falsedad. Estos son los hilos que el maligno utiliza para tejer sus redes. Este testimonio es un llamado a la santidad, a la integridad, a la vigilancia constante sobre nuestras vidas y nuestras congregaciones. No permitan que la incredulidad o el escepticismo opaquen esta verdad que me fue revelada. El infierno es real y sus habitantes están desesperados por influir en este mundo. Judas Iscariote, un alma entregada a la oscuridad,
ahora podría ser un espectro de influencia, esparciendo su veneno silenciosamente. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta vigilancia no es solo por su venida final, sino también contra las maquinaciones del adversario, que no descansa ni de día ni de noche. Este pacto, este escape, es un recordatorio sombrío de que el mal busca cualquier rendija para infiltrarse. Mantengan sus escudos de fe en alto, su espada del Espíritu afilada y sus ojos fijos en Cristo Jesús, el único que tiene la llave de la vida y de la muerte y que venció a las puertas del Hades. La Iglesia debe despertar. No es tiempo de tibieza, sino de fuego, del fuego del Espíritu Santo que discierne y purifica. El testimonio de Judas Iscariote, liberado por un pacto abominable, nos insta a fortalecer nuestras murallas espirituales y a orar sin cesar por discernimiento y protección. Que esta revelación les mueva a una comunión más profunda con Dios, a un escrutinio más agudo de lo que les rodea y a una ferviente oración por aquellos que están siendo engañados. La amenaza es real, pero nuestra victoria en Cristo es aún mayor. No temamos, mas preparemos nuestros corazones. La visión del pacto de Judas no fue un simple destello fugaz. Se prolongó, revelando detalles aún más inquietantes. Sentí que mi espíritu era un observador forzado en la corte de las tinieblas, presenciando una transacción que reverberaría en los anales de la historia espiritual. La entidad oscura, sin forma definida, solo una masa pulsante de maldad, comenzó a dictar las condiciones del vil acuerdo. Las palabras, aunque inaudibles para mi oído físico, resonaban en mi alma con una claridad aterradora. Tu tormento cesará, sí, pero tu existencia se unirá a la nuestra. Serás la sombra de un engaño, el susurro de la apostasía. Recorrerás la tierra, no para redimir, sino para confundir, para dispersar la fe, para seducir a los incautos con falsas promesas de libertad. Judas, liberado del incesante fuego, no mostró alivio en su semblante. Una frialdad gélida reemplazó el frenético miedo y sus ojos vacíos parecían absorber la oscuridad misma. Comprendí que su escape no era una liberación, sino una condena aún más profunda, una esclavitud total a la voluntad del adversario. Había cambiado su celda de fuego por una misión de corrupción. La oscuridad le susurró un nombre, un propósito para su nueva existencia terrenal, algo que no pude descifrar completamente, pero que instintivamente supe que estaba ligado a la infiltración y la perversión de la verdad. Fue una revelación escalofriante. El enemigo no solo destruye, también subvierte. Utiliza a los caídos no para redención, sino para propagar su propia imagen distorsionada de la salvación. Mi corazón se encogió al pensar en las implicaciones de esto. ¿Cuántas de las herejías, de los movimientos que desvían a los creyentes, podrían tener sus raíces en este tipo de manipulación demoníaca, operada por seres como Judas, liberados para servir a propósitos malignos? La voz del apóstol Pablo resonó en mi mente. Tened cuidado de no ser engañados. Colosenses 2:8. La figura de Judas comenzó a transformarse, no en una metamorfosis grotesca, sino en una especie de dilución, una disolución en la neblina sulfurosa. Era como si su presencia física se desvaneciera para convertirse en una influencia etérea, una semilla de discordia lista para ser sembrada en el terreno fértil de la ingenuidad humana. Fue entonces cuando la visión me mostró destellos de lo que vendría. Vi imágenes fragmentadas, líderes religiosos cayendo en desgracia,
doctrinas puras siendo contaminadas con filosofías mundanas y un aumento vertiginoso de la apatía espiritual en las iglesias. Todo esto, de alguna manera, conectado con la tácita influencia de esa entidad que había pactado con el traidor. El enemigo no busca necesariamente que la gente lo adore directamente. Su victoria más insidiosa es que dejen de adorar a Cristo, que la fe se enfríe, que la verdad se diluya en un mar de relativismo. Y Judas, ahora transformado en una herramienta, sería un instrumento silencioso en esta guerra espiritual. La experiencia fue tan vívida que me pregunté si el tiempo y el espacio tenían algún significado en el reino espiritual. ¿Estaba presenciando un evento del pasado, del presente, o una profecía del futuro inminente? La línea era borrosa, pero la urgencia del mensaje era innegable. La batalla es real y sus combatientes son más diversos de lo que podemos imaginar. El terror inicial dio paso a una profunda tristeza. Ver la absoluta desesperación de Judas, que lo llevó a hacer un pacto tan abominable, me recordó la gravedad del pecado y las consecuencias eternas. Su traición a Cristo no solo lo llevó al infierno, sino que su alma, incluso allí, encontró una forma aún más oscura de venderse. Comprendí que mi llamado, como pastor y siervo de Dios, se había intensificado. No era solo predicar la salvación, sino también equipar a los santos para la guerra espiritual, para discernir las artimañas del diablo y sus agentes, visibles e invisibles. La advertencia de 2 Corintios 2:11 resonaba: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La visión de Judas desvaneciéndose en la neblina infernal fue la última imagen antes de que la realidad me golpeara nuevamente. El olor a azufre persistió, un cruel recordatorio de la inmensidad del abismo. Mis sábanas estaban empapadas en un sudor frío y mis músculos tensos por la agoniedad que había presenciado. Me levanté de la cama, mis rodillas temblaban, pero mi espíritu se sentía fortalecido con una nueva determinación. No podía callar lo que había visto. Era mi deber, como atalaya de Dios, alertar a mis hermanos sobre el peligro inminente y las nuevas tácticas del enemigo. Pasaron días, noches, y la visión no se disipó. Cada sermón, cada oración, cada consejo pastoral adquirió una nueva profundidad, teñida por la urgencia de lo revelado. La figura de Judas, el traidor, ahora era para mí un símbolo no solo de condenación, sino también de la insidiosa capacidad del mal para pervertir hasta la última esperanza de un alma. La implicación de un Judas liberado es que el mal puede manifestarse de formas sutiles, disfrazadas de virtud o conocimiento, infiltrándose en los mismos cimientos de la fe. No debemos buscar demonios bajo cada piedra, pero sí estar alerta a las doctrinas extrañas, a los comportamientos que promueven la división y el orgullo en lugar del amor y la humildad. He pasado incontables horas en oración desde entonces, suplicando a Dios por discernimiento para mí y para la Iglesia. Pido que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que no caigamos en las trampas del engañador, que incluso puede usar figuras aparentemente liberadas para sus propósitos siniestros. Amados, la historia de Judas no terminó con su suicidio. Su historia continuó en el infierno, y ahora, por esta revelación, sabemos que su influencia puede estar buscando una nueva manifestación. No subestimemos el poder del enemigo, ni su desesperación por llevar consigo almas al abismo. Este testimonio no es para infundir miedo, sino para infundir una santa precaución. Es para que cada uno de nosotros se aferre más firmemente a la roca, a Jesucristo,
quien verdaderamente venció a la muerte y al infierno. Solo en Él hay verdadera liberación y salvación. Así que, mis hermanos, cuando oren, oren con un nuevo entendimiento de la guerra espiritual. Cuando lean la palabra, háganlo con un hambre renovada de sabiduría y discernimiento. Y cuando compartan el Evangelio, háganlo con la urgencia de quienes saben que hay almas en juego, acechadas por las artimañas de un enemigo que incluso en el infierno sigue conspirando. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Él, y que esta visión, por perturbadora que sea, les impulse a una vida de mayor entrega y vigilancia, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, quien sí tiene la victoria final sobre toda potestad de las tinieblas. El impacto de aquella revelación no se limitó a mi vida espiritual, comenzó a manifestarse de formas sutiles en mi día a día. Las noches se volvieron más intranquilas, no por pesadillas recurrentes del infierno, sino por una inquietud constante, una sensación de que algo inminente se gestaba en el velo entre los mundos. Mis oraciones se hicieron más largas, más intensas, cargadas de una urgencia que nunca antes había experimentado. Sentía que el Señor me estaba preparando, no solo para comprender la magnitud de lo visto, sino para advertir a mi rebaño y a todo aquel que quisiera escuchar. Era como si una trompeta celestial hubiera sonado en mi espíritu, llamando a la vigilancia y a la preparación para los tiempos difíciles que se avecinan. La figura de Judas, ya no solo un personaje bíblico, sino un espectro de la traición eterna, se había convertido en un símbolo de la lucha que enfrentamos. Un día, mientras meditaba sobre las Escrituras, el pasaje de Mateo 7:15 cobró un nuevo y perturbador significado. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La visión de Judas, haciendo un pacto con el maligno para escapar de su tormento directo, me reveló que estos lobos podrían no ser solo humanos con malas intenciones, sino también influencias espirituales liberadas de las profundidades, operando de formas que escapan a nuestra percepción ordinaria. No estoy sugiriendo que Judas Iscariote camine literalmente entre nosotros, en carne y hueso, sino que el espíritu de traición y apostasía que lo caracterizó, potenciado por un pacto infernal, podría estar manifestándose a través de personas o movimientos que sutilmente buscan desviar a los creyentes. La estrategia del enemigo es siempre el engaño, la distorsión, la inversión de la verdad. Recordé el pasaje de 2 Tesalonicenses 2:9-10, que habla de la venida del inicuo por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta visión me hizo ver que la preparación para esa gran apostasía podría estar gestándose a través de canales que ni siquiera imaginamos. Mis sermones comenzaron a reflejar esta nueva urgencia. Hablé del discernimiento como nunca antes, exhortando a los hermanos a probar los espíritus, a no aceptar ciegamente cada enseñanza, sino a escudriñar las Escrituras para asegurarse de que todo esté en línea con la verdad revelada por Dios. La necesidad de una fe robusta, arraigada en la palabra, se volvió mi mensaje central. He notado con profunda tristeza cómo algunos creyentes se desvían hacia doctrinas extrañas, seducidos por promesas de prosperidad fácil o de un cristianismo sin sacrificio. Estas son las puertas por donde el Judas liberado podría estar operando,
ofreciendo una falsa libertad que solo conduce a una esclavitud espiritual más profunda. El pacto que Judas hizo en el infierno no fue para obtener paz, sino para ser un instrumento de intranquilidad en la tierra. Su escape fue una liberación de las llamas físicas, sí, pero su alma quedó atada a una misión de oscuridad perpetua. Es una paradoja macabra, un testimonio de la crueldad y la astucia del adversario. La batalla espiritual se libra en muchos frentes, y uno de los más importantes es la mente y el corazón de los creyentes. Si el enemigo puede sembrar la duda, la discordia o la apatía, ya ha ganado una parte de la guerra. La visión de Judas me enseñó que el adversario no solo ataca de frente, sino que infiltra y corrompe desde adentro. Es por eso que la oración intercesora se ha vuelto una prioridad inquebrantable en mi vida. Orar por la protección de la Iglesia, por el discernimiento de los líderes, por la firmeza de cada creyente ante las artimañas del enemigo. El Padre Nuestro cobra un sentido más profundo cuando se pide líbranos del mal, porque el mal es astuto y busca siempre una nueva puerta. He compartido este testimonio con unos pocos hermanos de confianza, pastores amigos con quienes comparto el peso del ministerio. Sus reacciones han variado, desde el asombro y el temor reverente hasta una profunda confirmación de las luchas espirituales que también han percibido en sus propias congregaciones. No estoy solo en esta percepción. El testimonio de Judas es un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo. Si el enemigo tiene un nuevo agente de división, entonces nosotros debemos estar más unidos que nunca, aferrados a la cabeza, que es Cristo, y resistiendo con un solo espíritu todas las embestidas de las tinieblas. La división es el terreno fértil para el engaño. Me consuela saber que, a pesar de la astucia del enemigo, el Señor es soberano y sus planes no pueden ser frustrados. Como dice Romanos 8, 38, 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta visión me ha recordado que el reino de las tinieblas es real, sus jerarquías y estrategias son complejas, y su odio hacia Dios y la humanidad es implacable. Pero también me ha reafirmado que la luz de Cristo es infinitamente más poderosa y que ninguna oscuridad puede prevalecer contra ella. Así que, mis hermanos, cuando sientan una inquietud espiritual, una duda persistente sobre la verdad, o vean el surgimiento de enseñanzas que se desvían de la sana doctrina, recuerden este testimonio. Recuerden a Judas Iscariote, el traidor, y su pacto desesperado para escapar del tormento, transformándose en una herramienta más de la oscuridad. No es momento de miedo paralizante, sino de santa vigilancia y acción decidida. La Iglesia no debe ser ingenua ante las fuerzas espirituales. Debe ser como los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primero Crónicas 12:32. Mi oración diaria es que Dios levante un ejército de creyentes discernidores, equipados con la verdad y el Espíritu Santo, capaces de identificar y resistir toda forma de engaño. Que las puertas del infierno no prevalezcan contra su iglesia y que cada Judas liberado encuentre su derrota final en la omnipotencia de Cristo. Que este testimonio sirva como un faro, iluminando las sombras, revelando las maquinaciones del adversario y fortaleciendo nuestra fe inquebrantable en el único que es digno de toda gloria, honra y poder, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Desde aquella noche de revelación, la percepción del mundo a mi alrededor cambió radicalmente. Las noticias, los conflictos, incluso las tendencias culturales parecían tener una capa adicional de significado, como si la influencia de aquel pacto infernal se estuviera tejiendo sutilmente en el entramado de la sociedad. La maldad, antes vista como algo evidente, ahora se me presentaba con una complejidad insospechada. Comencé a notar cómo la verdad se distorsionaba con una facilidad alarmante. Ideas que en otro tiempo hubieran sido consideradas absurdas o blasfemas, ahora eran debatidas con seriedad e incluso aceptadas por algunos círculos. Era el eco de la voz seductora del enemigo, prometiendo una falsa libertad, tal como debió sonar para Judas en el abismo. La urgencia en mi espíritu creció. Sabía que no bastaba con orar. Era necesario actuar, predicar con más celo, enseñar con más claridad y amar con más profundidad. La única forma de contrarrestar la oscuridad de ese pacto era con la luz inextinguible del Evangelio, la luz que Juan 1:5 afirma que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mis mensajes se volvieron más directos, más confrontacionales con el espíritu de engaño. Hablé de la importancia de la autenticidad en la fe, de la necesidad de ser genuinos en nuestro caminar con Cristo, para no ofrecer fisuras por donde las influencias malignas pudieran infiltrarse. Judas, al final, fue un ejemplo de inautenticidad, un seguidor de apariencias. Recuerdo una tarde en particular, mientras visitaba a una hermana enferma en el hospital. De repente, sentí una presencia sofocante en la habitación, una opresión espiritual que me heló el aliento. No era el miedo a la enfermedad, sino la sensación de una fuerza maligna operando. Oré en silencio, reprendiendo esa presencia en el nombre de Jesús, y la opresión se disipó. Me di cuenta de que mi sensibilidad espiritual se había agudizado. Ahora percibía las luchas invisibles que antes pasaban desapercibidas. Era como si el velo se hubiera afinado, permitiéndome vislumbrar fragmentos de la guerra constante que se libra en las dimensiones espirituales, una guerra en la que el Judas liberado tenía un papel definido. Este entendimiento me llevó a enfatizar la importancia de la armadura de Dios, descrita en Efesios 6, 13, 17. Cada pieza, desde el cinto de la verdad hasta la espada del Espíritu, se convirtió en un elemento vital, no meramente simbólico, sino una defensa real contra los ataques de un enemigo que, como Judas, no tiene escrúpulos. La experiencia me ha enseñado que el diablo es un estratega maestro. No solo se contenta con la condenación de una persona, si puede, la transforma en un arma contra otros. El pacto de Judas no fue un acto de misericordia demoníaca, sino una inversión astuta, una maximización del daño que un alma perdida podía causar. He empezado a ver la apostasía no solo como un abandono de la fe, sino a menudo como una sutil desviación, un lento deslizarse hacia el error, a veces disfrazado de nuevas revelaciones o de un cristianismo más inclusivo que diluye las verdades fundamentales. Ese es el campo de operación del espíritu de Judas, sembrando la cizaña. Mateo 13, 24, 30. La figura de Judas, para mí, ha dejado de ser solo el traidor de Galilea. Ahora es el símbolo viviente de la desesperación que lleva al pacto con el mal, y de cómo el mal puede transformar el tormento en una herramienta de mayor destrucción. Es una parábola viva de la malevolencia insaciable del adversario. Por eso, cada vez que predico, elevo una oración especial por el discernimiento de la congregación. Pido que los ojos espirituales de los creyentes sean abiertos para reconocer la diferencia entre la luz
y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, incluso cuando ésta se presenta de forma atractiva. La visión me ha llevado a una profunda reflexión sobre el arrepentimiento genuino. Judas se arrepintió de manera superficial, experimentando remordimiento, pero no un cambio de corazón que lo llevara a buscar el perdón de Dios. Su destino y su pacto póstumo son un sombrío recordatorio de las consecuencias de la falta de un arrepentimiento verdadero. Siento que el tiempo se acorta. La intensidad de las manifestaciones espirituales, la celeridad con la que se propagan las falsas doctrinas, todo apunta a que los días finales están más cerca. Y en esos días, la astucia del enemigo será máxima, utilizando todas las herramientas a su disposición. Por ello, mi llamado a la Iglesia es a la santificación. Una vida separada para Dios, libre de la contaminación del mundo, es nuestra mayor defensa contra las artimañas del Judas liberado y de cualquier otro emisario de las tinieblas. La pureza de corazón nos permite ver a Dios y discernir su verdad. Recuerdo las palabras de Jesús en Juan 8:44 sobre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la esencia de lo que Judas ha llegado a ser. La visión del pacto infernal me ha infundido no terror, sino una santa indignación contra el mal, una pasión renovada por la pureza del Evangelio y por la protección de las almas que Cristo redimió con su preciosa sangre. Es una lucha que se libra no con armas carnales, sino con el poder de Dios. Mi fe se ha profundizado. Antes creía en el infierno y en el diablo por la palabra. Ahora mi espíritu ha vislumbrado su cruda realidad y las estrategias que operan. Este conocimiento no me ha paralizado, sino que me ha impulsado a una mayor dependencia de Dios. Cada vez que enseño sobre el juicio final, sobre el destino de los impíos, la imagen de Judas en las llamas y su pacto para escapar se presenta ante mis ojos. Es un recordatorio vívido de que la eternidad no es un concepto abstracto, sino una realidad ineludible. Por último, hermanos, les insto a que permanezcan firmes. La noche puede parecer oscura y las voces del engaño pueden ser seductoras, pero la mañana de la gloria de Cristo se acerca. Y en ese día, toda sombra, todo pacto infernal será deshecho por el poder y la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta revelación les impulse a aferrarse más a Cristo, a velar y orar sin cesar, y a vivir vidas que glorifiquen a aquel que nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. El peso de esta revelación se ha vuelto mi carga y mi privilegio. Cada amanecer me recuerda la constante vigilancia que debemos mantener, y cada anochecer me impulsa a doblar mis rodillas en oración, suplicando la protección divina para la Iglesia y para cada alma expuesta a las acechanzas del enemigo. La visión no fue una experiencia aislada, sino el inicio de una comprensión más profunda de la batalla espiritual. Ahora entiendo por qué la palabra insiste tanto en la sobriedad y la templanza. Un espíritu desenfrenado, una mente sin control, son blancos fáciles para las influencias malignas. La falta de discernimiento, el apego a lo mundano, la búsqueda de atajos espirituales, todo esto es terreno fértil para que el espíritu de engaño, potenciado por pactos infernales, siembre su semilla. He intensificado mis estudios de la escatología, la doctrina de los últimos tiempos, buscando en las Escrituras más luz sobre las estrategias del adversario. Me doy cuenta
de que muchas de las señales que se anuncian para el fin, como el aumento de la iniquidad y la apostasía, no son meras coincidencias, sino el resultado de una orquestación demoníaca que opera con precisión. La imagen de Judas en el infierno, haciendo ese pacto abominable, me persigue de una manera que me impulsa a una mayor compasión por los perdidos. Si el enemigo es capaz de manipular a un alma condenada para extender su maldad, ¿cuánto más se esfuerza por capturar a aquellos que aún están en vida y tienen la oportunidad de la salvación? Siento una urgencia particular por los jóvenes, quienes están constantemente bombardeados con mensajes que distorsionan la verdad y glorifican lo efímero. Son el blanco principal de estas influencias sutiles que prometen liberación a través de caminos que solo llevan a una esclavitud más profunda, muy similar a la que Judas experimentó. La visión me ha llevado a predicar sobre la santidad personal con una pasión renovada. Un cuerpo, una mente y un espíritu consagrados a Dios son fortalezas impenetrables para las maquinaciones del diablo. La pureza moral y la integridad espiritual se han vuelto para mí no solo virtudes, sino armamento esencial en esta guerra invisible. He tenido momentos de profunda soledad y carga, pues compartir una experiencia tan vívida y perturbadora es un desafío. Temo ser malinterpretado, etiquetado de fanático o visionario. Sin embargo, el fuego del Espíritu en mi interior es más fuerte que cualquier temor humano. Debo hablar lo que el Señor me ha mostrado. La figura de Judas, antes confinada a la narración de la pasión, ahora tiene para mí una dimensión adicional, una advertencia de la eternidad viva del mal. El infierno no es un lugar estático, es un reino de actividad implacable, donde las almas perdidas y los demonios conspiran y buscan extender su influencia. Me he vuelto más sensible a los espíritus de error que circulan en el ambiente religioso. Aquellas doctrinas que promueven la autoindulgencia, la negación del pecado o la relativización de la autoridad bíblica, ahora las veo como posibles vehículos para el espíritu de engaño liberado por pactos como el de Judas. El Señor me ha permitido ver que la mayor victoria del enemigo no es hacer que la gente abandone la fe por completo, sino que mantengan una apariencia de piedad mientras niegan su poder. Esto es un engaño mucho más sutil y peligroso, pues opera desde dentro del redil, como lo hizo Judas mismo. La visión me ha recordado el poder de la intercesión profética. No es solo pedir por necesidades, sino clamar a Dios por revelación, por un entendimiento más profundo de sus caminos y de las estrategias del enemigo, para poder orar de manera más efectiva contra los planes de las tinieblas. Siento que mi ministerio ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de alimentar a las ovejas, sino de prepararlas para la batalla, de equiparlas con el conocimiento y el poder espiritual para enfrentar un enemigo que no se limita a las posesiones demoníacas obvias, sino que opera con una inteligencia perversa. La palabra de Dios se ha vuelto mi mapa y mi brújula en esta oscuridad. Cada pasaje sobre la vigilancia, el discernimiento y la guerra espiritual cobra una resonancia especial, confirmando la realidad de lo que mis ojos espirituales presenciaron en aquella noche funesta. Me he aferrado a la promesa de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sé que, a pesar de las fuerzas del mal, Dios tiene el control y su propósito final se cumplirá. La historia de Judas y su pacto me ha llevado a un examen personal profundo. ¿Hay fisuras en mi propia fe?
¿Existe alguna área en mi vida que podría ser vulnerable a la manipulación? El conocimiento de la astucia del enemigo me impulsa a una mayor santificación personal. Esta experiencia ha marcado un antes y un después en mi caminar con Dios. Ya no puedo ver la vida cristiana como una mera observancia de reglas, sino como una batalla constante por la verdad, por la pureza del Evangelio y por la salvación de las almas. El rostro de Judas, transformado por la desesperación y luego por la frialdad de su nueva misión, se ha convertido en una imagen recurrente en mis momentos de quietud. No es un fantasma que me persiga, sino un recordatorio constante de la seriedad del reino espiritual. Finalmente, esta visión ha fortalecido mi esperanza en la victoria de Cristo. Si el enemigo es tan poderoso y astuto, cuánto más grande es nuestro Dios. Él es quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, y su sangre derramada en la cruz es el antídoto final para cualquier pacto con la oscuridad. Que cada creyente despierte a la realidad de esta guerra espiritual. Que el testimonio de Judas Iscariote, el traidor que pactó para escapar de su infierno y se convirtió en una herramienta de mayor maldad, sea una advertencia resonante en estos últimos tiempos. Mi ministerio, mi vida, está ahora más dedicada que nunca a alertar, a preparar, a equipar al pueblo de Dios para enfrentar los desafíos que se avecinan, confiando plenamente en que la gloria de nuestro Señor Jesucristo prevalecerá sobre toda tiniebla y sobre todo engaño. Amén. El eco de aquella revelación sigue resonando en los rincones más profundos de mi ser. Cada día, la realidad de lo que presencié en el abismo me impulsa a una vida de mayor consagración, a un escrutinio más agudo de cada enseñanza y a una oración incesante por aquellos que aún deambulan en la oscuridad. La visión de Judas, el traidor, no ha disminuido en intensidad. Por el contrario, se ha solidificado como un recordatorio constante de la seriedad de los tiempos en que vivimos. He notado que la manifestación de este Judas liberado no siempre es ruidosa o evidente. A menudo se presenta como una voz sutil que siembra la semilla de la duda en corazones sinceros, que promueve la desconfianza hacia la autoridad espiritual legítima o que exalta el conocimiento humano por encima de la sabiduría divina. Es una batalla por la mente y el espíritu de los creyentes. Esta experiencia me ha llevado a valorar de forma incalculable la comunión fraternal. En estos días de engaño creciente, la unidad en Cristo es un baluarte inexpugnable contra las artimañas del enemigo. Compartir cargas, orar juntos y alentarnos mutuamente se ha convertido en una necesidad vital, un antídoto contra la fragmentación que el adversario busca. La Biblia, que siempre ha sido mi lámpara y mi lumbrera, ahora brilla con una intensidad aún mayor. Cada advertencia sobre los falsos profetas, sobre la apostasía de los últimos tiempos y sobre las estratagemas del diablo ha cobrado una nueva y vívida realidad para mí. Es el manual de guerra que Dios nos ha dado para estos tiempos. Me preocupa profundamente la tibieza espiritual que observo en algunos sectores de la Iglesia. Una fe sin pasión, sin celo por la verdad, es una puerta abierta para que el engaño se infiltre. El pacto de Judas nos enseña que el mal es implacable y que no hay lugar para la complacencia en nuestra fe. La visión me ha impulsado a hablar con mayor valentía y sin temor al hombre. Sé que mi mensaje puede ser impopular, que puede generar controversia, pero no puedo silenciar la voz del Espíritu que me urge a compartir esta advertencia. Mi fidelidad es a Dios y a la verdad, no a la opinión humana.
siento el peso de la responsabilidad de ser un atalaya en estos tiempos. Como los atalayas de antaño que advertían a la ciudad de los peligros inminentes, mi deber es sonar la trompeta, alertar a la Iglesia sobre las sutiles y peligrosas maquinaciones que operan en las sombras, liberadas por pactos como el de Judas. El Señor me ha permitido entender que la soberbia espiritual es uno de los mayores peligros. Aquellos que creen poseer todo el conocimiento, que desprecian el consejo de otros o que confían en su propia sabiduría, son vulnerables al engaño. La humildad es una armadura contra la astucia del enemigo. He comenzado a realizar vigilias de oración con mayor frecuencia, reuniendo a un grupo de hermanos y hermanas sedientos de Dios para clamar por el despertar espiritual y por el discernimiento en la Iglesia. La atmósfera en estas reuniones es palpable, cargada de una expectación de la intervención divina. La persistencia del olor a azufre en mis recuerdos, la resonancia de los gritos infernales en mi mente, no son fantasmas que me atormentan, sino recordatorios constantes de la realidad del juicio eterno y de la urgencia de alcanzar a los perdidos con el mensaje de salvación. La historia de Judas, con su pacto post-mortem, es una cruda ilustración de cómo el pecado es una cadena que ata no solo en vida, sino también en la eternidad. Él no encontró paz en su escape. Encontró una nueva forma de servir a la oscuridad, prolongando su miseria al esparcirla. Mi corazón anhela ver una iglesia despierta y activa, no solo esperando la venida del Señor, sino trabajando incansablemente para preparar el camino, para hacer brillar la luz en medio de las tinieblas crecientes y para desenmascarar toda obra de engaño. Me doy cuenta de que este testimonio es solo una pieza del rompecabezas profético, pero es una pieza vital que nos muestra la sofisticación de las estrategias demoníacas y la necesidad de que los creyentes estén completamente equipados para discernir y resistir. La visión de Judas y su pacto me ha llevado a un estudio más profundo de la naturaleza del mal. No es una fuerza abstracta, sino una entidad personal, inteligente y con propósitos definidos. Y su propósito es robar, matar y destruir, comenzando por la fe de los santos. Por lo tanto, la santificación se ha vuelto el pilar fundamental de mi predicación. Una vida santa, separada para Dios, es nuestra principal defensa contra las influencias malignas. La pureza de corazón nos permite ver a Dios y, consecuentemente, discernir el mal. Es vital que los creyentes entiendan que la guerra espiritual no es una opción, sino una realidad ineludible. Estamos inmersos en ella, y la ignorancia de las tácticas del enemigo nos deja vulnerables. Mi testimonio es un llamado a la acción, a la preparación constante. Me siento humilde y abrumado por la responsabilidad de compartir esta verdad. No es una historia para entretener, sino una advertencia divina para estos tiempos cruciales. Oro para que cada palabra encuentre tierra fértil y produzca frutos de discernimiento y vigilancia. La visión de Judas Iscariote, el traidor, ahora se cierne sobre mí como una lección objetiva de las profundidades a las que puede caer un alma y de la desesperación que lleva a pactar con la oscuridad. Pero, al mismo tiempo, es un recordatorio del poder redentor de Cristo para aquellos que eligen la luz. Que este relato sirva para avivar el fuego en sus corazones, para fortalecer su fe y para equiparlos con un discernimiento agudo que les permita identificar y rechazar todo aquello que provenga del espíritu de engaño. El Príncipe de Paz es nuestro escudo. El Señor viene pronto.
y mi mayor anhelo es que mi rebaño y toda la iglesia estén listos, sin mancha ni arruga, vigilantes y firmes, esperando a aquel que deshará todas las obras del diablo y traerá la victoria final sobre toda forma de oscuridad, incluyendo los pactos más profundos del infierno. El tiempo ha avanzado desde aquella noche de mi perturbadora visión, y con él mi convicción se ha fortalecido. La realidad de un Judas liberado por un pacto infernal no es una mera fantasía, sino una advertencia palpable que se manifiesta en los patrones que observo en el mundo y en la Iglesia. La sutileza del engaño ha alcanzado niveles sin precedentes y es vital que estemos preparados. He dedicado muchas horas a escudriñar los casos de apostasía silenciosa, aquellos que no hacen ruido, que no se anuncian con bombos y platillos, sino que se deslizan sigilosamente en los corazones de los creyentes. Este es, sin duda, el método preferido de un adversario que ha aprendido de las profundidades cómo operar de forma más insidiosa. La revelación de Judas me ha hecho comprender que el diablo no siempre busca una confrontación directa. A veces, su estrategia es la sedición, la creación de facciones, la promoción de debates estériles que dividen y debilitan a la Iglesia desde dentro. Es la misma táctica de la traición, pero elevada a una escala global. Mi corazón se entristece al ver cómo algunos caen presa de un evangelio diluido, desprovisto de poder y de la verdadera transformación. Prometen una vida sin problemas, una prosperidad sin sacrificio, lo cual es una distorsión peligrosa de la cruz. Esta es la melodía que un Judas, liberado para engañar, podría susurrar. He aprendido a discernir la diferencia entre una enseñanza que desafía y una que desvía. La primera edifica y fortalece la fe. La segunda, por muy atractiva que parezca, conduce a caminos que se apartan de la verdad central de Cristo. La línea es fina y la oración constante es nuestra mejor guía. Esta visión me ha llevado a enfatizar la importancia de la humildad radical. Aquellos que se creen inmunes al engaño son precisamente los más vulnerables. Judas, en su soberbia, creyó poder manipular la situación solo para caer en una trampa mucho peor. La humildad nos mantiene dependientes de Dios y nos protege. Me he vuelto más atento a los signos de los tiempos, no con temor apocalíptico, sino con una sobria expectativa de lo que Dios ya ha revelado. La proliferación de fenómenos espirituales extraños y la fascinación por lo místico, sin el discernimiento bíblico, son señales claras de la actividad de los espíritus de error. Es crucial que la Iglesia no se quede estancada en las tradiciones sin vida, sino que esté despierta al Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe, enseñe y revele la verdad. Solo así podremos desenmascarar las artimañas de un enemigo que, como Judas, opera en las sombras, buscando explotar nuestras debilidades. La narrativa de Judas no es solo una historia de traición a Jesús, sino también un relato de la traición a sí mismo, a su propio llamado, a la luz que le fue ofrecida. Su pacto en el infierno es la culminación de una vida de elección por la oscuridad, y su liberación es el servicio final a esa elección. He sido impulsado a predicar sobre la gracia y la misericordia de Dios con una nueva profundidad. Si Judas, en su desesperación, eligió pactar con el mal, la gracia de Dios siempre ofrece un camino de verdadero arrepentimiento y redención. La puerta de la salvación está abierta hasta el último aliento. La realidad de un agente de las tinieblas, potenciado por un pacto infernal, hace que el llamado a la guerra espiritual sea más real que nunca. No es una metáfora,
Es una batalla diaria que se libra en nuestros pensamientos, nuestras elecciones y nuestra obediencia a la palabra de Dios. Esta experiencia ha marcado mi ministerio con un sentido de urgencia profética. No puedo quedarme en silencio ante lo que sé que se avecina. Mi voz, por pequeña que sea, debe ser un eco de la trompeta de Dios, llamando a su pueblo a la preparación y a la vigilancia. La visión de Judas y su escape no me ha quitado la paz, sino que me ha dado una paz más profunda, arraigada en la soberanía de Dios. Sé que, a pesar de las maquinaciones del enemigo, nuestro Señor Jesucristo ya ha ganado la victoria final en la cruz. Por lo tanto, mi mensaje central sigue siendo la fidelidad a Cristo. Permanecer firmes en Él, en su palabra, en su espíritu, es la única garantía de que no seremos movidos por los vientos de doctrina o por las artimañas de aquellos que, como Judas, buscan desviar. Me he dedicado a enseñar sobre la autoridad del creyente en Cristo. Tenemos el poder de reprender las obras de las tinieblas, de resistir al diablo y de ver cómo huye de nosotros, como nos dice Santiago 4:7. No estamos indefensos ante este enemigo. El testimonio de Judas es un sombrío recordatorio de que no hay neutralidad en el reino espiritual. O servimos a Dios, o servimos al príncipe de las tinieblas. La elección de Judas, incluso en la condenación, fue continuar su servicio a la oscuridad. Mi oración es que esta revelación despierte a muchos del letargo espiritual. Que la Iglesia de Cristo se levante en unidad, santidad y poder, lista para enfrentar los desafíos que la influencia de un Judas liberado pueda presentar. Finalmente, hermanos, manténganse arraigados en el amor de Dios. El amor verdadero es el que discierne, el que protege, el que persevera. Es la antorcha que disipa las sombras y nos guía a través de las maquinaciones más oscuras del adversario. Que la gloria de nuestro Señor Jesucristo sea manifestada en medio de la oscuridad y que, a través de nuestra vigilancia y fidelidad, la derrota final de todo espíritu de traición y engaño sea evidente para el mundo entero. El tiempo transcurre y cada día que pasa la urgencia de mi mensaje se acentúa. La visión de Judas y su pacto infernal no fue un mero evento sobrenatural aislado. Fue una ventana a las profundas y complejas estrategias del enemigo en estos últimos tiempos. Mi espíritu me impulsa a no cesar en esta advertencia, por más incómoda que pueda parecer para algunos. He comenzado a discernir cómo el espíritu de la traición, tan intrínseco a Judas, se manifiesta hoy de maneras diversas, no solo en la apostasía abierta, sino en la deslealtad velada, en el compromiso a medias, en la falta de integridad en los tratos, incluso dentro del seno de la comunidad de fe. Es un veneno que corroe silenciosamente. Esta revelación me ha llevado a enfatizar la pureza de motivos en todo lo que hacemos como creyentes. Si nuestros corazones no están completamente rendidos a Cristo, si hay agendas ocultas o deseos egoístas, abrimos una puerta a la influencia de un enemigo que, como Judas, sabe explotar las debilidades internas. Observo con preocupación cómo la línea entre la verdad y la mentira se difumina cada vez más en la sociedad. Las narrativas falsas se difunden con una velocidad alarmante y la gente parece más dispuesta a creer lo que quiere creer que lo que realmente es verdad. Este es el campo de juego de un Judas liberado para sembrar confusión. El Señor me ha permitido ver que la mayor protección contra estos engaños es una relación íntima y personal con Él. Cuando nuestra comunión con el Padre es profunda, el Espíritu Santo nos capacita para discernir la voz del pastor de la voz del extraño
sin importar cuán seductora sea esta última, he dedicado más tiempo a la enseñanza sobre la disciplina espiritual, el ayuno, la meditación en la palabra y la adoración profunda. Estas prácticas no son meras rutinas, sino herramientas poderosas que fortalecen nuestro espíritu y nos hacen menos vulnerables a las maquinaciones de las tinieblas. La historia de Judas me ha recordado la seriedad de nuestras decisiones cotidianas. Cada elección, por pequeña que sea, nos acerca o nos aleja de la luz. Judas no cayó de golpe. Su traición fue el resultado de una serie de decisiones, de un corazón que se fue endureciendo a la verdad y cediendo a la avaricia. Siento el peso de la responsabilidad de ser un mentor espiritual para la nueva generación de líderes. Deben estar preparados para enfrentar un nivel de guerra espiritual que quizás mi generación apenas ha vislumbrado. La astucia del enemigo evoluciona y nuestro discernimiento debe evolucionar con ella. Me doy cuenta de que el enemigo, a través de sus agentes, busca deslegitimar las verdades fundamentales del cristianismo, la deidad de Cristo, su resurrección literal, la autoridad inerrante de las Escrituras. Si estas verdades son cuestionadas, todo el edificio de la fe puede desmoronarse. La visión de Judas pactando en el infierno es un testimonio escalofriante de la desesperación a la que llega un alma cuando se niega a la gracia redentora de Dios. Es un aviso para que nadie se atreva a jugar con el pecado, pensando que podrá controlarlo o que las consecuencias no serán eternas. He enfatizado la importancia de la rendición incondicional a la voluntad de Dios. La obediencia plena es nuestra mayor armadura. Cuando nos rendimos completamente a Él, no hay espacio para que el adversario, ni siquiera a través de un Judas liberado, encuentre un punto de apoyo. Esta experiencia ha solidificado mi fe en el triunfo final de Cristo. A pesar de la oscuridad y las maquinaciones del infierno, sé que la luz de Jesús prevalecerá. La visión me mostró la astucia del enemigo, pero también la invencible soberanía de nuestro Dios. Por lo tanto, mi llamado a la Iglesia es a la vigilancia constante y sin tregua. No es momento de bajar la guardia, sino de afinar nuestros sentidos espirituales, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La visión de Judas me ha dado una nueva apreciación por el sacrificio de Jesús en la cruz. Él no solo nos redimió del pecado, sino que nos libró del poder del diablo, despojando a principados y potestades y exhibiéndolos públicamente. En Él tenemos la victoria. He sido impulsado a orar fervientemente por la protección del liderazgo en la Iglesia global. Son el primer blanco de estos espíritus de engaño, pues un líder caído o desviado puede arrastrar a muchos consigo, tal como un Judas podría hacerlo. La historia de Judas Iscariote, el que se condenó y luego pactó para extender su maldición, es una advertencia sombría, pero también una motivación poderosa para que cada creyente viva una vida de integridad y propósito divino. Que esta revelación sirva para encender un fuego en sus corazones, un deseo insaciable de conocer más a Dios y de vivir en su verdad, protegiéndose así de toda forma de engaño que pueda surgir de las profundidades del abismo. Es mi ferviente oración que la Iglesia se levante como un faro de verdad y esperanza, discerniendo los tiempos y resistiendo firmemente al enemigo, incluso si éste se manifiesta a través de un Judas liberado con intenciones insidiosas. Que la unidad en el Espíritu sea nuestro estandarte. En un mundo donde la división es promovida, nuestra unidad en Cristo es un poderoso testimonio de su poder
y un muro inquebrantable contra las fuerzas de las tinieblas. Finalmente, que la paz de Cristo, que excede todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Él, mientras esperamos el glorioso día de su venida, cuando toda obra de oscuridad será completamente deshecha y la luz de su reino reinará por siempre. Amén.